orar para poner lo que vamos a presentar en esta noche bajo la guía y dirección de nuestro Dios. Padre amado, gracias te damos por el privilegio que nos concedes de hacer uso de tu palabra, oh Señor, de ser un instrumento en tus manos. Ese es nuestro deseo en esta noche. Nos ponemos, por lo tanto, bajo la dirección y guía de tu Santo Espíritu, para que a través de tu palabra tú nos instruyas, que haga uso de tu siervo, de manera tal que todos en esta noche salgamos edificados. Dirígenos, oh Señor, mira a los que estamos aquí congregados, los que aún todavía vienen de camino, aquellos también que no pueden estar con nosotros, tú sabes las causas, los motivos, oh Señor. Te los presentamos, nos presentamos todos y cada uno de nosotros delante de tu presencia. Y pedimos, oh Señor, tu guía y dirección en todo. Todo esto, oh Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, continuamos en esta noche con lo que es nuestro tema. Y estamos todavía tratando lo que fue nuestro tema de aniversario, la apostasía de estos últimos tiempos. Y estamos para la exposición del mismo tema, usando también el capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a leer en el verso primero, donde nos dice el apóstol de la siguiente manera. Capítulo 4, 1 Timoteo, verso primero. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Dice el apóstol Pablo, ¿de qué manera nos revela el Espíritu que va a ocurrir esto? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Decíamos en nuestra última intervención, el domingo pasado, que no pensemos de manera ilusa, hermanos, que este mundo va a estar alineado de tal manera que facilite la labor de la iglesia como promotora de la verdad de Dios. Este pasaje es una continuación de lo que el apóstol Pablo ha estado ya revelando como lo que es el propósito de la carta. En el capítulo 3, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 14, o escribe a Timoteo del versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, y aquí viene el propósito, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es decir, todo lo que es la vida cristiana, que es lo que el apóstol Pablo está dando a conocer o dándonos a conocer aquí en esta carta, que lo resume en lo que es o lo que se considera que son las palabras de un himno que la iglesia primitiva conocía. O sea, fíjense la importancia de los himnos bien seleccionados. O sea, que instruyen, o sea, están basados en verdades escriturales. Y es desde el caso de este himno que la iglesia conocía, la iglesia primitiva conocía, prácticamente, algunos dicen que era un credo, o sea, lo repetían de manera tal que mantuviesen fresca en sus mentes lo que era su propósito en este mundo, es la misión o el contenido del mensaje de el Evangelio del Señor Jesucristo, donde nos dice
el apóstol en el versículo 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, es decir, de la vida cristiana. Y ahí vienen las estrofas de este himno, 6 líneas donde describe el apóstol esta gran verdad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, el apóstol nos señala que el Espíritu Santo es quien dice claramente a la iglesia que en los postreros tiempos, es decir, los tiempos posteriores, o sea, inmediatamente surge la iglesia, esos tiempos que siguen al surgimiento de la iglesia, algunos abandonarán, apostatarán de la fe, es decir, de esta doctrina, de estas sanas doctrinas que supuestamente habían abrazado. El abandono de cualquier institución es algo que hasta consideramos normal. Pero no ese es el caso del que el Espíritu Santo le está, al señalar esto, le está diciendo a la iglesia. Es para que preste atención a los eventos que van a provocar el que precisamente algunos, que luego se van a convertir en muchos, abandonen la fe, apostatarán de la fe. Dice el apóstol que revela el Espíritu, lo hacen como escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es una batalla centrada, nos revela el apóstol, el Espíritu Santo aquí, en esta profecía que hace, una batalla centrada en el control de la mente, fundamentalmente de los creyentes, porque los del mundo siguen las corrientes de este mundo. Mas la iglesia, que tiene una misión muy claramente definida, columna y baluarte de la verdad, es la única que hace frente precisamente a los propósitos de Satanás en este mundo. Es la que le hace oposición al control absoluto que él desea tener de el mundo en sentido general. Entonces, es una batalla centrada, por lo tanto, en controlar la mente del creyente. El Espíritu Santo nos revela con claridad, donde nos dice que el Espíritu dice claramente, es decir, el término griego aquí es retos, que significa en términos concretos exactamente cómo va a ocurrir esto. Dice, algunos apostatarán de la fe escuchando. Notemos que el Espíritu Santo, el revelador de todas las cosas para la iglesia, le está diciendo de la manera en que va a ocurrir que aún dentro de la iglesia algunos abandonen la fe. ¿Cómo comienza este abandono? Aparentemente, esta apostasía, ¿cómo ocurre esto? Aparentemente de forma muy simple. Dice, escuchando, del griego prosejo, que significa figurativamente inclinar la mente hacia, prestar oído, prestar atención a, adherirse, estar de acuerdo con. En esta misma carta, en el capítulo 1 y versículo 4, vemos al apóstol Pablo advirtiendo a Timoteo sobre estas doctrinas en las cuales, o con las cuales, Satanás va a inducir a algunos a abandonar la fe. Dice en el versículo 4, o sea, en el capítulo 1, comenzando en el verso 3, dice el apóstol Pablo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que, propósito, mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina y a otros ni presten atención. Ese es el término aquí también que encontramos, prosejo, o sea, presten atención a fábulas y genealogías interminables
que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Igualmente, en el capítulo 6, en esta misma carta, y versículo 3, nos encontramos con el mismo término. Capítulo 6, verso 3, dice el apóstol aquí: si alguno enseña otra cosa que no se conforma, es decir, prosejo, es decir, que no se adhiere, o sea, que no se conforma, no está conforme, no está de acuerdo a las sanas doctrinas, a las sanas palabras, de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. El término escuchar, prosejo, sugiere, por lo tanto, un compromiso que va mucho más allá que simplemente oír, escuchar algo. El término implica devoción de pensamiento y esfuerzo hacia una cosa, o por alguien o por una cosa, como es el caso, por ejemplo, que también se usa, refiriéndose al servicio que prestan los sacerdotes en el altar, Hebreos 7:13. Es decir, que es prestar atención a una persona y creer absolutamente todo lo que esa persona le está diciendo. Es decir, devoción de pensamiento y esfuerzo hacia una cosa. Stephen R. Covey, escritor y conferencista estadounidense, hablando de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, dijo lo siguiente. Es una expresión que quizás usted ha oído muchas veces. Siembra un pensamiento, cosechas una acción. Siembra una acción, cosechas un hábito. Siembra un hábito, cosechas un carácter. Siembra un carácter y cosechas un destino. Pero todo empieza con sembrar un pensamiento, capturar la mente del oyente con un pensamiento, con una idea. Sin embargo, Stephen no descubrió la rueda con esta reflexión. Simplemente interpretó con sus palabras algo que aprendió el ser humano tan temprano como al inicio de su propia historia, en el Edén. Bastó solamente que Satanás sembrara un pensamiento de duda en la mente de alguien dispuesto a escucharle. En ese momento, la mujer, ese alguien fue Eva, la parte quizás más débil y necesitada de protección del hombre. En Génesis capítulo 3, verso 1, si nos vamos allá, nos revela la palabra de Dios lo siguiente. Génesis capítulo 3, donde empieza ya la tragedia, de la gran tragedia del ser humano. Dice en el capítulo 3, verso 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él,
serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, conocemos prácticamente todos, ¿no, verdad?, este relato bíblico. A primera vista, la pregunta que hace Satanás parece inocente, pero nada más alejado de ello. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es una pregunta. Primeramente, Satanás insinuó duda en la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho. Un juego mental para sembrar también la duda en la mente de Eva. Falsamente, también dijo que Dios había prohibido a Adán y a Eva comer de todo árbol. No había sido así realmente. Dios no le había prohibido comer de todo árbol. O sea, fíjense cómo entre verdad hay también oculta mentira. Satanás es el padre de mentira. Una verdad oculta, la verdad, una mentira insertada en ella. Eso es lo que él hace. Y como golpe de gracia, contradice a Dios en cuanto al juicio inevitable para aquellos que le desobedecieran, donde Dios dice, ciertamente morirás. O sea, si le desobedecía, había una sentencia de parte de Dios. Y más sin embargo, Satanás lo presenta falsamente como tratando de privarles a aquellos primeros padres nuestros de algo que les sería de beneficio. Dice en los versos 4 y 5, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eva dejó de escuchar a Dios e inclinó su mente a las palabras engañosas de Satanás, cediendo a su triple tentación. Los deseos de la carne, es decir, vio ella que era árbol bueno para comer, los deseos de los ojos, agradable a los ojos, y la vanagloria de la vida, codiciable, es decir, para alcanzar la sabiduría. O sea, esa triple tentación lo vemos en todo prácticamente lo que hace Satanás. Es la fórmula que le ha dado resultado. Lo quiso hacer con el Señor Jesucristo, o sea, se atrevió a trabajar con esta misma fórmula en la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, asume que le da resultado, le dio resultado con nuestros primeros padres y es lo mismo que sigue empleando también para los hombres en todos los tiempos y muy particularmente en estos últimos tiempos. En las palabras, y tomó de su fruto y comió, encontramos la manifestación externa de su conducta, de lo que ya había ocurrido en su interior, desobediencia a Dios. De parte de Eva, que fue realmente la engañada, y de Adán, que no fue engañado. Su decisión fue una decisión voluntaria, con pleno conocimiento de lo que realmente estaba haciendo, lo que selló el destino de toda la raza humana, aún en su seno. Es decir, siembra un pensamiento, y todo eso va a ir como un castillo de naipes o un grupo de dados, como uno lo colocaba antes en fila, van cayendo hasta finalmente sellar todo un destino. Esta acción de desobediencia
En esta acción de desobediencia está la explicación de toda la enfermedad, tristeza, sufrimiento, temor, culpabilidad y muerte que desde aquel tiempo ha plagado a la raza humana. Así que, no por nada, la palabra de Dios en Proverbios 4:23 nos exhorta con toda firmeza a que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es ella, la palabra de Dios, quien verdaderamente nos revela que toda conducta es el resultado de lo que depositamos, pensamientos, deseos, sentimientos, voluntad, en la fuente oculta de nuestro corazón. ¿Y qué es realmente el corazón? Vamos a tomarnos un poquito de tiempo también. ¿Qué relación existe entre mente y corazón? Porque sabemos que no pensamos con el corazón. Uno dice, bueno, y piensa uno en el órgano. Uno piensa con el cerebro, ¿no, verdad? Dice, pensamos con la mente, más bien, o sea, que también es otro término para referirse a ese proceso cognoscitivo. Por lo tanto, ¿qué nos revela la palabra de Dios sobre lo que es la mente y su vinculación con el corazón? Sabemos por lo que nos revela la palabra de Dios que somos tripartitos, es decir, estamos compuestos por tres elementos. No es trino, porque trino es Dios, o sea, tres personas. En el caso nuestro es tripartito, tres partes. Nos dice el 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, algo que también tocó Franklin en su oportunidad, sin desperdicio. Voy a solamente tocar algunos detalles. Nos dice 1 Tesalonicenses 5, 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto está hablando a la iglesia, a los creyentes. Todo, o sea, el Señor, o sea, el mismo Dios de paz, sea quien nos santifique por completo. Nos dice el apóstol Pablo, ese es el deseo. Y todo nuestro ser, que está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Observemos el orden porque es importante. Dios trata con nosotros desde dentro hacia afuera. Es decir, nuestro espíritu, nuestra alma y finalmente nuestro cuerpo. El orden es importante. El hombre lo hace al contrario. El hombre trata o importantiza las cosas de fuera hacia adentro. Por eso vemos tanto interés en el hombre por satisfacer la carne. Vivimos en tiempos donde todo lo que el hombre busca es el placer de la carne, satisfacer sus deseos. Ese es lo que domina estos tiempos que estamos, muy particularmente estos tiempos que estamos viviendo. Nuestro espíritu es aquel componente inmaterial que nos capacita para tener comunión con Dios. Dijo, por ejemplo, el Señor Jesús, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu. Comienza desde el interior y en verdad. O sea, el enfoque bíblico es del interior hacia afuera. O sea, si no cambia el interior, no vamos a cambiar exteriormente. Los que le adoran, es decir, la iglesia en este caso, deben hacerlo en espíritu y en verdad, en su ser más interior y conforme a la verdad revelada por Dios. Lo indispensable de la adoración del creyente es que debe surgir de lo más interior de nuestro ser y debe ser hecha conforme a la verdad
a toda la verdad de Dios, no aparte de ella, a toda la verdad de Dios. El espíritu es la parte más profunda de nuestro ser, nuestro órgano más interno dado por Dios y por medio del cual tomamos conciencia de Dios y tenemos comunión con Él. Es en esa parte donde entramos en esa relación especial con nuestro Dios. Porque Dios es espíritu, es lo que el Señor está diciendo. Nuestra relación necesariamente tiene que comenzar por nuestra parte más interna, que es nuestro espíritu. En Juan 3:6 el Señor nos muestra que nuestro espíritu, a través del nuevo nacimiento, es quien es regenerado. La carne no cambia. La carne sigue teniendo los mismos deseos y es controlada muy fácilmente por los deseos de este mundo, de lo externo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Es nuestro espíritu el que es regenerado en el nuevo nacimiento por recibir al Espíritu de Dios. Lo que es nacido de la carne, le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, carne es porque él no lo entendía. ¿Cómo era que esto podía ocurrir? Un nuevo nacimiento, o sea, como el hombre, y vuelvo otra vez, el pensamiento natural humano, lo externo, cómo el hombre puede volver otra vez, hacerse pequeño, volverse a ser niño y entrar en el cuerpo de la madre. O sea, ese era su enfoque. Más sin embargo, le dice el Señor, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu Santo, Espíritu es. Y nuestra alma, el otro componente, también inmaterial, que tiene que ver con, o controla, nuestros pensamientos, emociones, deseos, voluntad. Es decir, que nuestra alma es el asiento de nuestra personalidad. Ella determina quiénes somos. A través de ella pensamos, razonamos, consideramos, recordamos, nos preguntamos, experimentamos emociones como felicidad, amor, tristeza, ira, alivio, compasión. Y somos capaces de determinar, elegir y tomar decisiones. Decía el Señor en los momentos difíciles antes de ir a la cruz, San Juan capítulo 12, verso 27, ahora está turbada. El término griego es tarazo, es decir, describe un estado de ánimo de gran agitación. Ahora está turbada mi alma, del griego psiché. ¿Y qué diré? O sea, se cuestiona, se pregunta, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. La palabra alma es psiché, raíz también del término psicología, es decir, la ciencia que estudia precisamente los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano. Y nuestro cuerpo, del griego soma, es decir, el ser físico, es la parte material en la que mora nuestra persona. O sea, tanto el alma como el espíritu, la parte más interna. Nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:1, uno de los textos que podemos usar, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, Pablo estaba haciendo referencia al cuerpo como la morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. O sea, que desaparezca el cuerpo, no desaparece la personalidad, no desaparecemos como persona, pero todo nuestro ser debe ser guardado irreprensible para el Señor, para la venida del Señor. Nuestro cuerpo existe y contacta las cosas tangibles del mundo material usando nuestros 5 sentidos físicos. Así que el cuerpo es la parte visible y externa de nuestro ser y contiene el alma, y nuestra alma es el vaso más interno que contiene nuestro espíritu.
el conjunto de todos ellos forman todo nuestro ser, es decir, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y es cada uno de ellos que ha de ser guardado íntegramente, es decir, completo y sano, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, nosotros los creyentes que conformamos la iglesia, tenemos que tener esto bien claro. No es que yo puedo con la mente servir al Señor y hacer lo que quiera con el cuerpo. Todo esto son doctrinas que estamos viendo y viviendo en estos tiempos. O sea, mientras yo esté viniendo aquí a la iglesia, ¿no, verdad? Aquí hay cristianos de domingo. Y uno se pregunta, ¿ven aquí qué pasa con todo el resto de la semana? La alimentación que se requiere, el espíritu, el alma y el espíritu. ¿De dónde la obtiene? No, domingo. Son fieles. Pero su compromiso no pasa de ahí. O sea, son cosas que tenemos que preguntarnos. Es todo nuestro ser, hermano, que tenemos que involucrarlo en este proceso de santificación. Todo nuestro ser debe ser guardado íntegro, completo, sano, para la venida de nuestro Señor. Y la forma de lograr esto es alimentando nuestro espíritu con la palabra de Dios. Por lo tanto, no podemos desperdiciar ninguna oportunidad de ser enseñados en la sana doctrina, la palabra de Dios. Ahora, ¿dónde encaja nuestro corazón mencionado tanto en la palabra de Dios en todo esto? El término corazón el problema es que me dio un frío cuando vamos a tener que tumbar a pie ese reloj de ahí, ¿eh? Sí, porque no. Me faltan 15, ¿no? No estoy viendo mal. Ok. Ahora, ¿dónde encaja nuestro corazón mencionado tanto en la palabra de Dios en todo esto? El término corazón del hebreo lev, que literalmente significa en medio de, o mente, se refiere a la mente como el centro del pensamiento y de la razón. En el campo psicológico se le llama mente, mientras que en el terreno fisiológico se le conoce como el cerebro. O sea, la mente, que no es un órgano, no es físico, se aloja o se entiende que ocurre en el cerebro. O sea, en el cerebro es que se dan los procesos mentales. Aparece por primera vez en Génesis 6:5. Dice allí, Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, es decir, maquinaciones, intenciones, de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. O sea que el corazón, y no se refiere al órgano que bombea la sangre, en el término bíblico, está apuntando ¿a dónde? A la mente, al cerebro. O sea, la palabra de Dios no está inventando. Para aquella época ese era el término que se manejaba, pues se adecúa precisamente a el conocimiento de esa época, de ese periodo, pero pone claras las cosas. Es decir, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha y que todo designio, o sea, donde ocurre
O sea, el término es pensamientos, maquinaciones, intenciones. De los pensamientos del corazón, de ellos era de continuo solamente el mal. El Salmo también, 139, 23, donde dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. O sea, conoce lo que ocurre en mi mente, dice, y lo aclara más, pruébame y conoce mis pensamientos. Es decir, que la palabra de Dios está clara. Proverbios 19, 21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el propósito de Jehová es el que prevalece. Es decir, muchos pensamientos, es decir, ideas, propósitos, planes, ocurren, ¿dónde? En el corazón del hombre. Ese órgano inmaterial, no se refiere al corazón que bombea la sangre, como bien decíamos, donde ocurren los pensamientos e intenciones del hombre. En el corazón se incluyen también las emociones. Proverbios 15:15 dice, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento, o sea, una emoción, tiene un banquete continuo. Es también lugar donde ocurre la voluntad, Proverbios 11:20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón. O sea, la perversidad ocurre en el corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Salmo 14:1. Dice el necio, ¿dónde? En su corazón. Pero sabemos que no es el órgano. O sea, es en la mente, o sea, en el cerebro donde se dan los procesos mentales. Y igualmente el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:5, o sea, en el libro de nuestro estudio, nuestro pasaje, esta vez en el capítulo 1, dice Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. O sea, lo que Pablo está, las instrucciones que Pablo y las órdenes que Pablo está dando aquí para la iglesia, para organizarla, para que la iglesia sepa cómo debe conducirse en estos tiempos tan difíciles que vivimos, estos tiempos postreros, tiempos de apostasía. Estos mandamientos son nacidos de un corazón limpio, de buena conciencia. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe, es decir, una conducta no fingida. Es en el corazón donde se deposita toda la sabiduría, nos dice Job 38:36. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? El Salmo 90:12. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Por lo tanto, el corazón es la fuente de todo lo que afecta nuestra conducta. Todo esto nos permite comprobar que nuestro corazón alberga los tres componentes de nuestra alma, es decir, nuestro intelecto, es decir, los procesos de la mente, nuestra parte emotiva, las emociones, y también nuestra voluntad. Pero también nos enseña la Biblia que el corazón toca la parte más importante de nuestro espíritu. Recuérdense, alma, espíritu. El corazón no solamente afecta el alma,
o sea, tiene que ver con el alma, sino que afecta también al espíritu, a través de la conciencia. Nos dice Hebreos 11:22, hablando precisamente de la adoración del creyente. Hebreos 11:22. Ok, sí, gracias. Acerquémonos, o sea, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, conclusión entonces, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Los corazones purificados de mala conciencia, lo que indica que nuestra conciencia también es parte de nuestro corazón. En 1 Juan 3:20 también nos dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Quien reprende es, sabemos, la conciencia, nos redarguye de pecado. Pero aquí dice el Señor, o sea, dice el apóstol Juan, que es nuestro corazón quien nos reprende. O sea que parte del trabajo del corazón también es de reprender al creyente. Pablo en 1 Timoteo capítulo precisamente 1 y verso 5 dice que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, de donde podemos deducir fácilmente la importancia de la exhortación bíblica de guardar sobre todas las cosas nuestro corazón, hermanos. Y la razón de ello es porque de él mana la vida. Él es el que determina nuestro destino. El corazón es quien controla todo nuestro ser y por lo tanto nuestro destino. Y la puerta de entrada ideal a nuestro corazón, ¿ustedes saben cuál es? La mente. ¿Cómo llegamos? Bueno, voy a señalar aquí, pero ¿cómo llegamos a esa parte tan interna, inmaterial, que toca el alma y el espíritu? A través de los pensamientos, de la mente. Así es, hermanos, que si afectamos la mente, indudablemente que también afectamos la conducta. Así es que todo lo que estamos viviendo en estos postreros tiempos es una verdadera guerra espiritual por el control de la mente, el corazón de los seres humanos en sentido general, pero más aún del corazón de los creyentes que conforman la iglesia de nuestro Señor. Esto así por la luz que estamos llamados a arrojar con la verdad de Dios sobre las mentes de los hombres que están cautivos
bajo el control de las mentiras de Satanás y de sus huestes. Por lo tanto, hermanos, es importante que escuchemos, que prestemos atención a todo lo que nos dice el Espíritu Santo, lo que dice el Espíritu Santo a la iglesia. Si nos vamos a Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, nos vamos a encontrar con algo que se repite una y otra vez a la iglesia, a las 7 iglesias que algunos dicen que representa la iglesia en toda su historia, o otros dicen que representa la iglesia muy particularmente en estos postreros tiempos, estos últimos tiempos que estamos viviendo. Y hay algo que se repite una y otra vez, no importa cuál sea la concepción que usted tenga, sea que es la iglesia en cada una de sus etapas en la historia, Apocalipsis capítulo 2, o sea que represente real y efectivamente la iglesia, la conducta de la iglesia en estos últimos tiempos. Hay algo que se repite una y otra vez desde el principio, desde la primera, la iglesia de Éfeso. Versículo 7 del capítulo 2 dice: el que tiene oído, ¿a quién es que va a prestar atención? Es a la iglesia que le está hablando el dueño de la iglesia. A cada iglesia el Señor se le describe, sea la condición en que esté. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mal haríamos nosotros, hermanos, sabiendo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, tiempos de apostasía, que no le prestemos atención a lo que con tanta claridad nos está diciendo el Espíritu Santo. Vamos a dejarlo hasta aquí, como las buenas novelas, ¿no verdad? Cha. Y en la próxima continuamos, si Dios lo permite, o si no ojalá, si no viene el Señor esta noche, o ahora, ojalá fuera hoy, ¿no verdad? O sea, sería muchísimo mejor. Pero si el Señor nos permite, vamos a continuar en una próxima oportunidad. Que el Señor nos bendiga.